Corría el año 2020 cuando David Szymanski publicó un tuit sobre una posible explicación del por qué los humanos tenemos la capacidad de detectar seres que a todas luces parecen humanos, pero que no llegan a ser exactamente iguales. Básicamente, en su tuit venía a decir que la existencia del Valle Inquietante implica que en algún momento hubo una razón evolutiva para tener miedo de algo que parecía humano pero no lo era. Más allá de qué tanta verdad haya en esas palabras, lo cierto es que no sería la primera teoría ni estudio realizado con respecto a este concepto, nacido del estudio de la robótica. El término de Valle Inquietante, acuñado por el roboticista Masahiro Mori, comprende las reacciones humanas de aversión que se generan hacia los robots y otras entidades no humanas cuando se intenta cruzar el límite de lo irreal hacia lo real. Esta situación provoca que el cerebro de las personas asocie una apariencia con comportamiento humano y unos signos inertes con hechos siniestros e inexplicables, como la muerte, o peor aún, con las figuras de los muertos vivientes creadas y proyectadas por la industria del cine. Está claro entonces el por qué se puede dar la situación de un valle inquietante dentro del videojuego. Y si no lo veis, solo tenéis que acompañarme. Desde al menos la quinta generación de videoconsolas, sobre todo por la llegada de la PlayStation de Sony, el medio ha perseguido incansablemente alcanzar el fotorrealismo. Es decir, que los gráficos de las obras sean casi indistinguibles de la realidad. Está claro también que al menos desde la quinta hasta la séptima generación no contábamos con la tecnología suficiente ni para acercarnos mínimamente a este objetivo, y es posible que todavía tampoco seamos capaces. Quizá en una década miremos atrás a los videojuegos que se hacen hoy en día y nos riamos de los falsos que son, pero lo dudo mucho, teniendo en cuenta lo que se ha estancado el fotorrealismo desde al menos la octava generación. Donde más se nota nuestra incapacidad de emular la realidad yace en los modelos humanos. Podemos hacer pasar paisajes muertos como reales, con un no menor grado de éxito. Incluso a muchos animales los podemos recrear de manera convincente. Pero cuando es hora de diseñar una cara humana, no se ha logrado hacerla lo suficientemente convincente para engañar a nadie. Aún así, la tecnología actual nos permite escapar del punto más profundo del Valle Inquietante, y ya va escalando lentamente hacia la representación de lo que sería un humano saludable. En cambio, la tecnología presente en la época de los primeros años de los juegos en 3 dimensiones no contaba con esta suerte. Es cuestión de ver escenas pre-renderizadas de juegos como los Resident Evil clásicos, los cuales, a pesar de ser punteros en cuanto a gráficos fotorrealistas en su época, ahora no son más que intentos simpáticos y anecdóticos de un medio quizá demasiado ambicioso con respecto a sus propias limitaciones. En esta época, precisamente, es donde el Valle Inquietante estuvo más presente que nunca en el videojuego. Si según Masahiro Mori el Valle Inquietante puede llegar a producirnos miedo, entonces demuestra por sí solo el potencial que tiene en producir terror, y aunando esto junto con el estado de los gráficos de los videojuegos de fines de milenio anterior, podemos tener una ventaja en producir ambientes terroríficos. Algo que suele pasar mucho actualmente es que cuanto más fotorrealista es un juego, más realismo exigimos en él de forma inconsciente. En parte por esto y en parte porque la gente es imbécil en internet, las redes sociales se llenan constantemente de vídeos de gente indignadísima con el juego de turno por su falta de realismo. Con esto resulta fácil perder la inmersión en un videojuego si las mecánicas jugables o la interacción con el entorno no son tan realistas como el aspecto visual, y ser un gamer que llora por todo pues tampoco ayuda. En esto también tienen ventaja los juegos con menor fidelidad. En un juego low poly, muy probablemente no nos molestaremos de que un personaje siga corriendo tras haber chocado con una pared, o que sea incapaz de agacharse, o de que los modelos 3D del entorno sean inamovibles. Nada de ello nos hará romper nuestra ilusión de falsa realidad. Es más, ya con el hecho de partir con un entorno visualmente surreal que no nos permita estar del todo cómodo y que se sienta ajeno a nuestra realidad, el videojuego contará con la facilidad de establecer una sensación disociativa en el jugador. El low poly, al poder darse el lujazo de no ser del todo realista, puede crear situaciones más surreales sin hacer que el jugador se cuestione necesariamente lo que ocurre en pantalla. Mientras que el remake de Resident Evil 2 decidió eliminar a las arañas como enemigos porque parecían demasiado desapegadas de su realidad conforme al resto del juego, en títulos como Night of the Nun de Puppet Combo nos persigue una monja gigante, con una velocidad sobrehumana, y en vez de parecernos ridículo, nos llena de terror, siendo probablemente el único juego que no puedo jugar por completo por el miedo que me produce. Pero el low poly no solo es más eficaz de inducir un terror visceral, es igualmente capaz de generar ambientes opresivos, inquietantes y hostiles con mayor facilidad.
Es por eso que juegos como Paratopic, Moondown o No One Lives Under the Lighthouse pueden ser inquietantes desde el minuto 1, sin que necesariamente esté pasando nada en pantalla. Tampoco he de quitarle el mérito a los creadores de estos juegos, que lograron crear entornos absorbentes e historias intrigantes y que sin duda eligieron adecuadamente sus herramientas de trabajo. Por último, en Who's Layla, una aventura point and click de estilo Unbeat, controlamos a William, un hombre que es incapaz de expresar emociones de forma natural, siendo nuestro trabajo modificarle manualmente la cara para que sus expresiones coincidan con la situación que está viviendo, y así pueda, más o menos, encajar con el resto de la sociedad. Ya de por sí, modificar su rostro de forma exagerada o errónea nos hace entrar de inmediato en el valle inquietante, pero cuando nos encontramos con un personaje que es casi idéntico a William, pero con sutiles cambios, es cuando no solo la historia comienza a adquirir una profundidad extra, sino que también comenzamos a notar lo surreal que es todo el asunto y lo incómodos que nos podemos llegar a sentir al ver una entidad que, por muy humana que parezca, nos pone en alerta al no poder imitar al 100% nuestra naturaleza. Que el paisaje indie esté utilizando cada vez más el low poly para hacer juegos de terror no es nada nuevo. Desarrolladores como Puppet Combo y White Rabbit sacan regularmente nuevas obras de terror siguiendo más o menos las mismas fórmulas de siempre, y siempre parecen tener cierto público fiel que está dispuesto a probar cada una de ellas. El mismo Szymanski, a quien mencionábamos al principio de este mismo vídeo, ha hecho varias obras de terror de alto concepto con gráficos de baja fidelidad, siendo Iron Lung y Dusk sus dos obras más exitosas. Y aunque jugablemente ambas sean como el día y la noche, las dos tienen una temática de terror que ha demostrado ser bastante efectiva entre su público. Dicho esto, personalmente dudo mucho que estemos frente a una moda más. El low poly es un recurso para desarrolladores a quienes no solo les resulta mucho más accesible este nivel de fidelidad, sino que además apelan a una época diferente del videojuego de terror. Una con cámaras estáticas, controles tanque y actuaciones de voz que bordean lo cómico. Todos y cada uno de estos elementos ayudan a generar ambientes alienígenas distantes a nosotros y a sumergirnos en las profundidades de lo inhumano, lo inquietante y lo incómodo.